Queridos estudiantes, tengan todos muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a la clase de biología. El tema que vamos a tratar hoy, ¿cuál sería, Silvia Cabrera, según lo que usted observa en las imágenes? Buenas noches, licenciado. Hongos. Hongos, muy bien. Andrea Sugizupa, ¿qué entiende usted en este caso cuando hablamos de hongos? Digamos como que es como que son así, como que le salen así ronchas, como que los hongos pueden salir en cualquier parte, digamos a veces cuando no se limpian bien las manos, así. Listo, muy bien. Usted, Jorge Manuel Ordóñez, ¿qué entiende usted con respecto cuando mencionamos hongos, según las imágenes que está observando? Puedo observar piel muerta, irritación, pérdida de la piel y granos. Muy bien. Talía Gines, ¿qué nos puede decir usted sobre lo que es hongos? Buenas noches, Liz. Buenas noches. Hongos es como decir una bacteria, se le podría llamar, Ya, en el cual produce irritación a la piel y hace que haya piel muerta y también se ponga escamosa. ya, listo. Eh, Anteriormente habíamos observado lo que es virus, bacterias y hoy nos toca lo que son los hongos. En realidad, los hongos en la piel del ser humano causa un daño. Por ejemplo, son las imágenes. Cuando observamos en la parte de arriba esas pequeñas ampollitas que pueden observar, esa es una acumulación de un hongo que si usted la revienta se dispersa a todo el cuerpo. Mayormente los hongos de los pies, ¿no? El mal olor que a veces tienen nuestras parejas o de repente a veces el mal olor que tiene papá en sus pies por tener esos pies húmedos. El hongo sobrevive justamente en las áreas mientras se mantengan húmedas. Si observamos acá en la siguiente imagen, vemos en este caso un hongo en las manos. Y en lo que está de acá, en la parte derecha que usted puede observar, es un hongo que está justamente en la cavidad del cuello uterino. ¿Ya? Muy bien. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo está? Disculpe que no podía conectar, tenía poca cobertura. Muy bien. Buenas noches, René. ¿Cómo estás? Profesor Ramón presente. Muy bien. Buenas noches, Ramón. ¿Por un Ramón procedimiento Rodríguez movilista, Mayor licenciado? Mesa. Perfecto. Muy bien. Ruth no está, ¿verdad? Muy bien. Seguimos entonces. Sí le escuché, René, no se preocupe, ya le puse asistencia. Ya, muy Entonces, amable. nos dice, en este caso, Vanessa Paladines, ¿qué nos dice que son los hongos? Por favor, ayúdenos. Los hongos son organismos eucarióticos, heterótrofos, unicelulares y pluricelulares con estructuras de talo. Poseen pared celular parecida a la de los vegetales, pero no tienen celulosa. Los hongos se producen asexualmente por esporas, aunque muchos también pueden reproducirse sexualmente. Muy bien. Cuando hablamos de que los hongos son eucarióticos, heterótrofos, unicelulares y pluricelulares con estructura de talo, ¿quién me puede decir qué significa eso según las exposiciones que ustedes ya han tenido? ¿Quién me puede decir lo que entiende de esas palabras? ¿Alguien? Raimi, Talia López, por favor, encender su cámara. ¿Qué entienden con respecto a que los hongos son organismos eucariotas? ¿Qué se diferencian los eucariotas ante los procariotas? ¿Quién me puede decir eso? Los escucho. Licenciado, eucariotas que son
Vivos, ¿Ya? ¿Y procariotas? que no son vivos. Ya, puede ser, muy bien. Douglas, ¿en qué se diferencian los eucariotas con los procariotas? Eso lo veré al inicio cuando en este caso hablamos sobre las células. ¿Y por qué nos dice que los hongos son eucarióticos? Porque tienen núcleo. Ya, Esa es la diferencia. exactamente. Las procariotas no tienen núcleo, mientras que los eucariotas sí tienen el núcleo, que es el llamado ADN. Son heterótrofos. ¿Por qué son heterótrofos? Porque no producen su propio alimento. Exactamente. Y cuando hablamos de unicelulares y pluricelulares, pueden tener una célula como pueden tener varias células que componen estos hongos. Poseen pared celular. ¿Qué dijimos que era la pared celular? Era una capa de protección justamente como una barrera para que ninguna bacteria o virus cause daño a este hongo. Pero no tienen celulosa. ¿Qué significaba celulosa? ¿Qué significaba celulosa? ¿Quién me puede decir? Es la pared de las células vegetales. Ya, muy bien. Y cuando hablamos de que los hongos pueden producirse asexualmente, justamente parece que el grupo de Ruth dijo sobre lo que era asexual. ¿Qué significa cuando dice los hongos se producen asexualmente por esporas? ¿Qué Porque significa que los hongos? cada uno tiene su propio sexo, o sea, es como que se cambian o se pueden reproducir al mismo tiempo. Necesariamente no necesitan tener un apego completamente sexual o un acto sexual para poder reproducirse. A eso se refiere sexualmente. Aunque muchos también pueden reproducirse sexualmente. Así como son unos unicelulares y pluricelulares, algunos son que crecen o que se crean a través de asexual y sexual. Uno de ellos justamente, usted puede observar acá, estos son los diferentes tipos de hongos, las imágenes que están acá en blanco y negro son los que se ven a través de un microscopio. ¿Qué quiere decir? Que justamente se observan así de manera interna. Y estos honguitos que están en la parte de abajo son los que tenemos en la naturaleza o los que se encuentran en el ambiente. ¿Ya? Buenas noches, licenciado. Ya me pude conectar. Muchas gracias. Muy bien, no se preocupe. Ahora tenemos la importancia de los hongos. Vamos a empezar. Empezamos por aquí, luego seguimos así. Por favor, Douglas, ayúdenos. ¿Qué nos dice aquí en la importancia de los hongos? Los hongos pueden ser saprófitos. Hasta ahí. Nos dice que los hongos pueden ser saprófitos. ¿Qué significa esto? Continúe, Jorge Manuel. Que alimentan de materia orgánica muerta como estereocol o madera. Estiércol o madera. ¿Se acuerdan ustedes lo que llamábamos flujo de energía? ¿O cómo se alimentaba? ¿O cómo era una cadena de alimentación? Justamente vamos a esto. Los hongos están dentro de la barrera de primer grado, donde dice que ayudan a la descomposición. ¿Qué significa esto? Ellos se alimentan de las heces fecales de algunos animales y también de la madera. Luego de ello tenemos que, Marisela Ramón, Aunque muchos de ellos son parásitos y causan enfermedades en plantas, como por ejemplo, muy bien. Nos dice que estos hongos son considerados parásitos. Algunos causan daños a plantas, ¿no? Porque hay plantitas que, por ejemplo, están creciendo hermosísimo en su jardín, están bellísimas. Una plantita bellísima de aguacate que con tu amor todo la riegas todos los días y de repente, ¡pum!, las hojas empiezan a caer y se empieza a secar todito. Por ejemplo, uno de estos hongos tenemos al llamado mildiu de la vid, así se llama. El hongo mildiu de la vid.
¿Qué significa esto? Que este hongo produce una enfermedad potencialmente muy peligrosa. Esta enfermedad producida por el hongo se llama Plasmopara vitícola. ¿Qué significa? Que afecta todas las partes verdes de la vid. ¿Qué significa esto? Que afecta toda el área verde de esa planta o de ese árbol. Principalmente ¿a quién? A las hojas, inflorescencias y bayas. ¿Qué significa esto? A todo lo que respecta a esta plantita que está creciendo comúnmente. Me imagino que alguna vez ustedes han sembrado alguna plantita y de repente, ¡pum!, se comienza a secar todita. Tan lindo que ya llevaba años creciendo, tan lindo que ya estaba en este caso floreciendo para empezar a cargar. Y justamente esta plantita empezó a marchitarse poco a poco. Nos dice que estos hongos también en animales y humanos causan daño. Por ejemplo, tenemos a la llamada micosis. ¿Qué es la micosis? La micosis es una infección causada por hongos. Si usted observa en la parte del fondo de lo que acabamos en este caso de observar, hay un ejemplo claro de este hongo llamado Plasmopara vitícola. ¿Qué significa esto? Que miren, dense en cuenta cómo están las hojas empezando a tener un color medio blanquecino, un color medio como tipo café que ya está quemada y poco a poco se está contaminando todita esta hoja. Lo mismo pasa en el ser humano. ¿Qué pasa con la micosis? La micosis significa que es una infección causada por hongos donde usted con su manito, cuando se empieza a rascar la piel, se empieza a rasgar con las uñas, usted empieza a contagiar las diferentes partes de su cuerpo. Por eso se denomina que las manos son la área más contaminante y transmisible del ser humano. Ahora otra importancia dentro de esta micosis, por ejemplo, tenemos a la llamada tiña, el pide atleta o la candidiasis. ¿Cuál es la tiña? Por favor, observe la parte del fondo. Hay una imagen donde usted puede observar el cuero cabelludo de esa persona que tiene un hongo. La tiña es como una especie de lesión tipo blanquecina que se ocasiona en el cuero cabelludo, o sea, en la parte de la cabeza del ser humano. A esto se le llama micosis. El pie de atleta, me imagino que alguna vez han escuchado sobre el pie de atleta. ¿Qué entiende usted, René Javier, sobre el pie de atleta? Para mí el pie de atleta es exceso de sudoración en los pies y obviamente crea hongo y es molestoso. Perfecto, muy bien, excelente. ¿Y qué significa la candidiasis? Me imagino que muchos tal vez lo habrán escuchado. Mayormente pasa, en este caso, la candidiasis por las, en este caso, relaciones sexuales. Dígame, Angie Ochoa. No, solo era para decir acerca de la candidiasis lo que era, pero ya lo dije. Muy bien, perfecto. Muchas gracias, Angie Ochoa. Luego de ello tenemos que también hay hongos que viven en simbiosis con otros seres vivos. ¿Qué significa esto? Que Sí, pero o sea, ese no es el primer punto. parece que Ochoa tiene encendido en este caso el micrófono. Por favor, me gustaría que él cierre el micrófono. Muchas gracias. Nos dice que los hongos pueden vivir con otros hongos y de esta manera poderse reproducir más. ¿Qué nos dice en esta parte de acá, estimado Jorge? Jorge. Es el caso de las micorrizas asociadas a las raíces de las plantas imprescindibles para que el bosque se encuentre en un estado saludable. Listo. ¿Cuáles son las micorrizas? Observe la parte baja y al fondo de la imagen. Usted va a observar justamente, ¿qué observan ahí? A ver, ¿qué observa usted, Gaona? Yo le hice observo como las raíces. Exactamente. Significa que por debajo de la tierra, lo que hacen ellas es ocasionar, las micorrizas, lo que hacen es como un abono a esas plantas, lo que hace que estas plantas se puedan fortificar o fortalecer. Su presencia resulta clave ¿para qué? ¿Por qué son importantes las micorrizas? Por su papel en el reciclado de la materia orgánica en la descomposición de los troncos muertos. Significa que las micorrizas, estas partículas que usted observa en la parte del fondo, ayudan a que todas estas
esta materia orgánica se recicle, se descomponga y de esta manera se disuelva y cause nutrientes y un bienestar a todo el ambiente donde nosotros habitamos. Continuamos. ¿Qué nos dice acá Brian Herráez? Algunos hongos sirven como alimentos, como las setas comestibles. Listo. Algunos hongos son comestibles y otros hongos no lo son, ¿ya? Algunos pueden ser completamente tóxicos. Otros pueden ser muy válidos para producir, ¿qué? Antibióticos. O se aprovechan para fabricar pan, cerveza o vinos. Ahora tenemos la clasificación de los hongos. Los hongos se clasifican en levaduras. ¿Qué son las levaduras? Son hongos unicelulares, que significa que tienen una sola célula, capaces de multiplicarse por gemación. Las levaduras llevan a cabo fermentación. ¿Qué significa fermentación? Por ejemplo, la cerveza. ¿La cerveza tendrá un proceso de fermentación, sí o no? ¿Qué piensan ustedes? Sí, Lisa, sí. ¿Por qué? Sí, profe. ¿Por qué creen que tiene un proceso de fermentación? ¿Por qué tiene un proceso Para de que así el licenciado tenga un mejor grado de alcohol. Exactamente, muy bien. La fermentación ayuda justamente que el proceso de, por ejemplo, de la persona estar en un estado etílico completo, mientras más fermentado, como dicen por ahí, no, mientras más está fermentado una bebida, dicen que más rico es. Las personas, por ejemplo, mayormente del lado campestre, mientras un vino está bien fermentado, te coge un poquito más el estado etílico, ¿verdad? Proceso metabólico que sucede con condiciones anaeróbicas de azúcares. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, no sé si ustedes conocen la chicha que venden en Perú. Tal vez de repente la conocen o no. Y Ya, bueno, Sí, les también. invito en este caso a conocer, en Perú venden una chicha muy rica, que de esta manera la utilizan para preparar, por ejemplo, el sudado, el cabrito, nosotros le llamamos el seco de chivo, pero, por ejemplo, primero, esta chicha, ¿cómo se hace? A través de un maíz. Este maíz lo muelen, lo trituran, sacan el líquido, cuando usted lo toma, sale, le pone su azúcar, su panela, sale dulce. Pero conforme pasan los días, esta levadura de esta chicha se forma en una fermentación. ¿Qué quiere decir? Que de pasar a ser una bebida como un jugo natural, pasa a ser tipo una bebida alcohólica. Esos son los anaeróbicos. Por eso son frecuentes mayormente estas levaduras en flores, frutos y alimentos. Por ejemplo, usted deja una mandarina en casa, afuera, por días, fuera de la refri. ¿Qué pasa con esa mandarina? Se daña. Se Daña, daña. ¿verdad? Se daña. Pero empieza por una pequeña parte a dañarse y luego contamina al resto de toda esta mandarina, ¿ya? En la fermentación se producen diferentes alcoholes. Ojo, miren, la fermentación es esencial para que exista el alcohol, como el etanol y dióxido de carbono. ¿Qué pasa cuando tú tomas cerveza? Mayormente se te sube el colesterol, se te suben los triglicéridos. ¿Y el médico qué dice? Señora, por favor, usted está teniendo un estilo de vida insaludable. ¿Qué significa esto? Usted ya no puede estar solamente consumiendo alcohol, usted no puede estar comiendo, o en este caso ingiriendo comida chatarra. Nada de eso. ¿Qué nos dice acá Gabriela? El siguiente cuadrito. Gabriela, ¿qué nos dice este cuadrito de acá? Hola. ¿Sí me escucha? Ahí sí, dicen, dígame. ¿Qué nos dice este cuadrito de acá? El último, porque ahí están todos. Una levadura bien conocida
una levadura bien conocida es Saccharomyces cerevisiae, utilizada en la fabricación de pan y de bebidas alcohólicas, vino o cerveza. Miren cómo en este caso la levadura tiene el mismo nombre denominado cerveza, pero se llama, por ejemplo, Cerevisiae, ¿ya? Esta levadura que está aquí, la que acaba de leer Gabriela, es justamente la que les he puesto en esta imagen que se puede observar a través de un microscopio. Otro patógeno que tenemos también es la Candida albicans. En personas con bajas defensas produce micosis en piel, boca o vagina. Ojo. Ahora me pregunto yo, ¿dónde mayormente nosotros, por ejemplo, yo digo, mi pie está completamente sano. Yo me lo seco bien antes de colocarme mi sandalia, mi zapatillo, mi zapato. Pero ¿dónde creen ustedes o qué lugar creen ustedes que visité y me contagié de un pie de atleta? Usando el mismo zapato, usando la misma zapatilla. Mi zapato no está contagiado porque justamente yo lo estoy usando porque es mío. Por si Puede acaso, si ser, no lo sabían, sandalias, puedes, ropa de vestir, corta uñas, nada de lo que sea tuyo, nada de lo que tú utilices en tu cuerpo puedes prestar porque los hongos son bien contagiantes, contagian al instante. ¿Dónde creen ustedes que se pudo contagiar a esta persona si era completamente una persona que cuidaba su salud, que era higiénicamente al 100%? ¿Dónde creen que se contagió? utilizando el zapato de otra persona, puede ser. Muy bien, perfecto. Utilizando el zapato. Tal vez de repente dijo, por ejemplo, Israel le dice a Douglas, oye, Douglas, préstame los zapatos para jugarme un partido. ¿Y qué pasa? De repente Douglas tuvo el pie de atleta, pero como ustedes saben, los microorganismos como los hongos no se pueden ver a simple vista. Otra de las funciones también que parece lo increíble, y yo leí una investigación, que las personas, tanto hombres como mujeres, nos contagiamos del pie de atleta en los llamados moteles. Mayormente las personas no usan sus sandalias, se descalzan y van a tomar una ducha descalzos. ¿Qué significa esto? Aunque usted no lo cree, tómelo en cuenta por si acaso y revise también porque Disculpe, hay licenciado. muchos altos índices de... Hola, ¿alguien me habló? Parece que alguien me habló. Buenas noches. Muy bien, continuamos. Entonces, estos lugares que son visitados de manera popular, o sea, por todo el público, hay que tener muchísimo cuidado, porque el pie de atleta, una vez que está o agarra ese hongo tu pie, en pocas palabras, ya no te suelta. Tú lo puedes tratar, pero ese hongo ya habita en ti. Hasta aquí tal vez alguna pregunta antes de seguir avanzando. Profe, una pregunta, ¿los hongos solamente, o sea, surgen por lo que es la humedad? No, los hongos en este caso, bueno, la parte para mantenerse vivos, sí, necesitan de humedad. Si se mantiene seca la parte de tu piel, el hongo no muere, se inactiva nada más. Cuando tú bajas las defensas, por eso bien dicen, cuando tú bajas el sistema inmunológico, ¡pum!, el hongo empieza otra vez a ejercer. Empieza el mal olor, empieza la picazón por aquí, empieza a salir del herpes por acá. Todo empieza a surgir una vez que las defensas empiezan a bajar. ¿Alguna otra pregunta tal vez? Angie, dígame por Sí, favor. o sea, yo quiero dar una opinión. Sigue, sigue. Por ejemplo, como antes le explicaba lo de la candidiasis, también como lo acabó de decir ahorita es la compañera Yomara haciendo una pregunta. Por ejemplo, la candidiasis también se prolifera porque muchas veces la menstruación dura más de lo normal. Entonces hay bastante humedad a nivel de vagina y por eso también se prolifera el hongo de la candidiasis. Ojo, pero explique, señorita Angie, qué es proliferación.
O sea, sí, proliferación, sí. ¿Qué significa? Explique qué significa para que lo puedan entender, por favor. Que se expande con mayor facilidad. Exactamente, esa es proliferación. Muy bien, muchas gracias señorita Angie Ochoa por su aporte. Ahora tenemos otra clasificación de los hongos, son los mohos. En este caso, estos mohos son hongos filamentosos y por tanto son pluricelulares, que significa que son creados de varias células. Los filamentos se denominan hifas. ¿Qué son las hifas? Son un conjunto o forma de micelio. Los mohos son muy frecuentes en la naturaleza. Crecen sobre materia orgánica en descomposición. Por ejemplo, observe esta mandarina que está en la parte de acá arriba. Si observa esa parte blanquita, esos son los mohos que mayormente nosotros tenemos que tomar en cuenta. Surgen de una descomposición como tronco, frutas y hojas, etc. O también sobre alimentos, el pan o el queso. Aquí viene, por ejemplo, dice la persona, anoche me comí un pedacito de queso, solamente un pedacito de queso. Y no sé, me he llamado al baño tantas veces que me arde el estómago. Usted se preguntará, el queso de por sí, por la fermentación que tiene, ya contiene un hongo. ¿Qué significa esto? Usted antes de consumir un queso, ese quesito que usted coge el pan, lo abre por la mitad y le pone ese queso ahí de frente, o sea, saca el queso. Usted no debe hacer eso porque usted es un profesional de enfermería. Si se le está mencionando que el propio queso por la fermentación produce un hongo, ahí está cuando su hijo de repente tiene diarrea y usted no se da cuenta. ¿Qué tiene que hacer usted? En primer lugar, matar el hongo del queso. ¿Cómo lo hago? Pongo a hervir una bandeja de agua, una ollita con agua, pongo el pedazo de queso ahí, lo dejo por unos segundos o por un minuto y luego lo saco. ¿Qué he hecho con esta agua hervida? Lo que he hecho es matar este hongo que está en el queso. Si usted no lo sabía, apréndalo por favor y eduque a su familia. A veces nos preguntamos, ¿el queso lleva 7 días en la refri? Ay, qué rico comerlo con un arroz calientito. Profe, una Dígame. pregunta que le interrumpa. Profe, por ejemplo, digamos, si a la persona le, digamos, le gusta bastante, por ejemplo, como digamos el queso, y como usted dice en sí, el queso ya por ende tiene un hongo. Usted, o sea, porque a esa persona le gusta consumir bastante el queso, se cree que puede ser propensa digamos, a ser, como le explico, como que más sensible a los hongos, o sea, como que más le pegan eso, o sea, no No, sé. te Me hago comento que no. No, no, no. Solamente el hongo cumple un proceso. ¿Cuál es el proceso? El de causar un daño dentro de tu cuerpo una vez que lo ingieres. La situación es que el hongo pasa de manera externa y se puede adherir a tu cuerpo, pero el que más se adhiere a tu cuerpo es el que se queda en la piel. Ese es el que, como dijo la señorita Ochoa, puede tener una proliferación. ¿Qué quiere decir? Que se puede expandir. Pero dentro de tu cuerpo, recuerda que tú tienes bacterias que te protegen. En sí, en la piel, lo que nosotros mayormente sí tenemos bacterias, pero cuando este hongo llega a tu piel, lo que hace es ñau ñau, comérselas todas, esas bacterias que producen una protección, se las come y empieza justamente a deteriorarte las capas de la piel. Y ahí hay una irritación, un dolor, se pone rojizo y créemelo que hasta puede ocasionar una lesión internamente cutánea. ¿Ya? Vamos a seguir. ¿Qué nos dice acá Marisela Ramón? Este cuadrito de acá, el que estoy señalando. Marisela Ramón. Algunos modos interesantes son el penin, a ver, penicillium, protector de la penicilina. Listo, miren. Algunos hongos, como decía al inicio, algunos hongos causan daño, pero otros son estudiados para hacer una capa de protección. Por ejemplo, el hongo llamado Penicillium, que justamente obsérvelo acá arriba, mire, obsérvelo por favor. De esa de ahí se saca la llamada penicilina. La penicilina está producida
por este hongo llamado Penicillium. ¿Por qué creen que en este caso la medicina se llama penicilina? Porque este hongo se llama Penicillium. Por ejemplo, tal vez de repente han escuchado un medicamento que se llama ranitidina. La ranitidina es un medicamento de protección gástrica. ¿Qué significa esto? Que ayuda a tu estómago, que si no comes te deje de arder y se irrite. ¿De dónde sale esta ranitidina? De un tipo de rana, de ahí la extraen. Por ejemplo, la insulina, ¿de dónde creen que extraen la insulina? Los que ya son auxiliares de enfermería, me imagino de repente que sí lo saben. De una planta, tal vez. ¿No? Hay una planta que se llama insulina, sí. Es verdad, y tiene toda la razón, que le denomina así la medicina tradicional. Pero ¿de dónde creen que nace la insulina? ¿Sabe de dónde la sacan? Bueno, ya cuando lleven una parte de farmacología van a saber que la sacan justamente de las vacas. Justamente lo extraen de las vacas, de todo ese contenido del páncreas de las vaquitas, de ahí extraen la llamada insulina. Esa insulina que se pone en los pacientes, de ahí la extraen, ¿ya? Del ¿Qué nos- cerdo, licenciado, el páncreas Ah, del cerdo, parece que yo había escuchado. ¿Mande? El páncreas del cerdo, del chancho, decía. Algunos dicen que sí, pero mayormente sacan de las vacas, ¿ya? ¿Qué nos dice esta parte de acá, mi estimado René? ¿Qué nos dice esta parte? ¿No está René? Muy bien. Raimi, ¿qué nos dice esta parte de acá? O Aspergillus, patógeno causante, entre otras, de enfermedades pulmonares. Miren, esto que está acá, obsérvenlo por favor. Ahora nos dice que este hongo, Aspergillus, este honguito, ¿qué hace? Lo que hace es ocasionar daño, a diferencia del penicillium. El penicillium hace que nosotros podamos crear la penicilina, la podamos utilizar en los seres humanos para todo el tracto respiratorio. Mientras que este hongo, a diferencia del llamado Aspergillus, lo que hace es ocasionar enfermedades pulmonares. Observe aquí, mire cómo el Aspergillus tiene diferentes modalidades de presentación. Por ejemplo, lo que ustedes están viendo aquí es cuando las personas hacen un tipo de estudio avanzado para saber cuál es la colonización de este hongo y poder introducir el medicamento que va a atacar y va a matar este hongo dentro del cuerpo del ser humano. Ahora tenemos en la clasificación de los hongos las llamadas setas. ¿Qué nos dice que son las setas? Empezamos contigo, Jorge. El micelio de ciertos hongos filamentosos da lugar a estructuras reproductoras llamadas setas. Muy bien, hasta ahí. Miren, esos micelios es esta cosita blanca que está aquí, que tienen unas estructuras llamadas setas. Todo esto que ven en esta imagen son las setas producidas por el micelio. ¿Qué nos dice acá? Durante la mayor parte del tiempo el hongo vive como micelio subterráneo. Cuando hablamos de subterráneo significa que vive debajo de las capas de la tierra. Pero en ocasiones favorables, con humedad y un ambiente templado, se forman las setas. Significa que mientras más húmedo es el espacio donde se crea este hongo, es favorable para que éste pueda crecer poco a poco y tenga unas ramificaciones como está en la imagen. ¿Qué nos dice acá Marisela Ramón? Por favor, continúe. En la naturaleza, algunas setas son comestibles de gran calidad. Muy bien. En la naturaleza algunas setas son comestibles y de gran calidad. De estas dos imágenes que están acá, en la parte derecha que usted puede observar, Silvia Cabrera, ¿cuál de estos dos hongos significa usted piensa que son comestibles? ¿Cuál cree?
Según lo que usted El, puede pensar. el de color como amarillito, el naranja, no, yo me imagino. El naranja no, o sea, significa que este sí. Usted lo ve más Sí, llamativo a este que está tipo medio amarillito, medio con negrito, ya. Muy bien. Para usted, Douglas, ¿cuál de los dos hongos que están aquí llamados setas, usted cree que puede ser comestible? Que usted, por ejemplo, está en la selva, yéndose a Estados Unidos, y de repente encuentra estos dos tipos de hongos. ¿Cuál de los dos le apetece comer? Porque el profesor le dijo que unos hongos son comestibles. El de arriba, el anaranjado. El anaranjadito, ¿verdad? ¿Por qué cree que el anaranjadito? ¿Por qué piensa usted? ¿Lo ve más robusto, más bonito, colorido? ¿Por qué cree? Se diferencia mucho de los demás hongos que son venenosos, se podría decir. Ajá, exactamente. A ver, Douglas, ayúdanos entonces a leer esta parte de acá, por favor. Manita, no se ve muy bien, profe, pero está en la mitad del cuadro. ¿No, no observa muy bien? No. Yo sí lo observo bien de acá. ¿Usted, Gabriela, nos puede ayudar con esta parte de aquí? Ya, dice que se llama Amanita caesarea, pero otras son muy tóxicas como Amanita playoides. Paloides. Muy bien. Amanita caeseraya, caeseraya. Esa manita es la que está en la parte de acá arriba. ¿Ya? Esa que está acá arriba es la que es comestible. De repente, quién sabe, mañana pasado a usted le toca ir a trabajar al oriente del Ecuador. Uno nunca sabe qué le puede parar el destino. O de repente se hace de una chica del oriente, un hombre del oriente. Y de repente justo se quedó sola y no le dejó para la comida. Y está, la tienda queda lejísima. Usted sabe que este honguito, llamada amanita, este honguito aquí es comestible, obsérvelo bien, color naranja, bien bonito, tiene su capa protectora, este es comestible. Mientras que el que está en la parte de acá abajo es tóxico, se llama Amanita phalloides, ¿ya? Este de aquí es Amanita phalloides. Mire la gran diferencia. Como decía Douglas, el de arriba lo veo en este caso más bonito, más presentable, color anaranjadito. Mientras que el de acá es muy parecido, es verdad, pero no es comestible, es tóxico. Por ello, solo las personas expertas deben coger setas para su consumo. Ahora, ustedes han llamado, han escuchado tal vez, me imagino que todos han comido pizza en algún momento, y les han dicho con champiñones o sin champiñones. ¿Los champiñones serán hongos o no? sí, Sí. Los Sí. champiñones son Sí, o hongos. sí. Y esos hongos llamados champiñones son los llamados setas. Esos hongos llamados champiñones son los llamados setas, que los que son comestibles. Por eso dice que solamente las personas expertas pueden coger estos champiñones para poder llevar o derivar a una planta y de esta manera ser distribuidos. ¿Ya? ¿Hasta aquí tal vez tiene alguien alguna pregunta? Muy bien, continuamos. Ahora, ¿qué nos dice acá Raimi? Fuerte y claro, por favor. No es el más fuerte de las especies el que sobrevive. Tampoco es el más inteligente el que sobrevive. Es aquel que es más adaptable al cambio. Según la imagen que usted observa ahí, ¿qué paradójica es esta frase para usted, mi estimado René Javier Apolo? Perdón, Lice, no la escuché. Según lo que usted observa en la imagen y lo que acaba de leer la señorita Raimi, ¿qué le da a entender estas bellísimas palabras que están en la diapositiva? O de repente no le da a entender nada, no se preocupe, no hay ningún problema. Bueno, para mí lo que, bueno, como dice que las
Lo más fuerte de las especies es el que sobrevive, tampoco es el más inteligente al que sobrevive, aquel que es el que más adaptable al cambio. Como una moraleja, como decir que siempre las adversidades que pueden pasar en la vida sería siempre poder aceptarlas de la mejor manera, ¿no? Para mí, yo lo entiendo así, porque siempre eso es un sacrificio, porque tiene un buen beneficio al final. Muy bien, perfecto. Eso es lo que usted entiende, mi estimado René, no se preocupe. Y para usted que le dé a entender lo que acaba de leer Raimi, señorita Gaona. Lo que yo entiendo es que a veces, por más dificultosas que sean las cosas o sea, adaptarse a algo, siempre va a haber, o sea, al final de eso, algo bueno, es lo que yo le entiendo. Muy bien, muchas gracias, señorita Gaona. Listo. Muy bien.